Hey, tú, sí, tú, ¿todavía se te dificulta un poco aprender sobre los servicios públicos? Pues en este video traemos las personas más capacitadas que van a ayudarte con tu proceso de aprendizaje. No te lo puedes perder. Dale manito arriba y suscríbete a este canal para que recibas más noticias sobre los servicios públicos y el derecho en Ariandina. Bienvenidos. Muy buenos días para todos y todas, bienvenidos a este pequeño video tutorial donde tocaremos en estos próximos 10 a 12 minutos todo lo relacionado con el concepto, origen, evolución de los servicios públicos. Mi nombre es Jorge Luis Morales y los acompañaré en esta primera etapa. Bienvenidos. Y es que para empezar del origen y hablar del origen y evolución del concepto de servicios públicos tenemos que hablar desde la historia, y es que recordemos que el país de origen del concepto de servicios públicos es Francia. En Francia fue donde floreció ese concepto. Recordemos que esta noción está caracterizada por una actividad que pudo determinar la realización de la administración como tal, y que ante todo sirvió para constituir ese viejo derecho administrativo que, a pesar que hoy no utilizamos de manera frecuente, sí sentó las bases para que pudiésemos entender todo lo relacionado con el servicio público. Y no podemos dejar de lado una serie de menciones históricas y doctrinales, y es que, como ya sabemos, en Francia la doctrina pues logró construir en ese último cuarto del siglo XIX y a los primeros años del siglo XX la teoría de los servicios públicos, y esa teoría de los servicios públicos fue lo que logró fundamentar a Gaston Gissy y vinculó directa y estrechamente pues esa noción de servicio público, pues ante todos esos procedimientos entre el derecho público que fue utilizado para satisfacer las necesidades del interés general de toda la población. Porque es que a lo largo de toda la doctrina francesa, el servicio público debió o debe ser entendido como esa actividad cuyo cumplimiento debe estar, ante todo, reglado y controlado por parte del Estado. Es indispensable para la interdependencia social y tan solo es realizable con la intervención del Estado. Sin el Estado no puede haber servicios públicos. Y ante todo es que no debemos olvidar la escuela de Bordeaux. Recordemos que allí definieron como el derecho administrativo se encuentra orientado a la gestión de todos los servicios públicos que conocemos, desde la administración como su fin ponderable y esa visión del poder público que es un instrumento para alcanzar los fines de la sociedad. Y tenemos que tener en cuenta que todo servicio público pues puede dar la verificación de todas esas reglas jurídicas que ya están existentes y que sirven para la satisfacción de una forma más rápida y completa de las necesidades del interés general. Recordemos que en el transcurso del siglo XX los servicios públicos dejaron de ser del objeto central de regulación e inclusive la razón de ser del propio derecho administrativo, pero no obstante de ello no significa que no sea una institución fundamental que orbitó alrededor de esta rama del derecho público. Bienvenidos. En esta sección del video tutorial vamos a referirnos a lo que es la noción del servicio público. Se dejarán entonces de lado las nociones más antiguas para así poder traer a colación dos conceptos que se hacen de suma trascendencia, como lo es el de Hariot, el cual se refería al servicio público como un servicio técnico prestado al público de una manera regular y continua para la satisfacción de una necesidad pública y por una organización pública, y la noción ad hoc creada por Corail para resumir las ideas tradicionales sobre el tema. Es así que se estableció el concepto como una empresa creada por las autoridades públicas y dotada de medios exorbitantes al derecho común en vista o con la intención de dar satisfacción a una necesidad de interés general. El primer elemento que distingue estas nociones de las más antiguas es el criterio de que ni la actividad legislativa ni la actividad jurisdiccional se consideran servicio público en sentido estricto, o sea, que solo puede hablarse de servicio público dentro de la actividad administrativa. El segundo elemento es que no toda la actividad de la administración pública constituye un servicio público, sino solo una parte de ella. Ahora bien, establecido que la actividad estatal solo puede considerarse servicio público en ciertos casos del actuar de los órganos administrativos, se aclara que no es necesario que la administración misma, mediante sus propios medios y personales, asuma la prestación del servicio público, ya que, como es bien sabido por nosotros, el servicio público puede ser prestado tanto directamente por la administración pública como indirectamente a través de un concesionario. Lo que es público es el servicio cuya gestión es asumida ya por la administración directamente, o ya por una persona o entidad por su encargo o en colaboración. La ley 142 del 94 especificó y agregó bajo la denominación de servicios públicos domiciliarios
servicios como el acueducto, el alcantarillado, el aseo, la energía eléctrica y la distribución de gas combustible. Por su parte, la Honorable Corte Constitucional en Providencia C-205 del año 1995 manifestó que servicios públicos son aquellos que se presentan a través de redes fijas o humanas con puntos terminales en las viviendas o sitios de trabajo de los usuarios y cumplen la finalidad específica de satisfacer necesidades esenciales de las personas. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. A mí me correspondió exponer sobre la función administrativa y la estructura del Estado en la prestación de los servicios públicos. Sobre el particular, en primer término, es necesario acotar que anterior al arribo de la Constitución Política de 1991 era muy común ver que la mayoría de las necesidades básicas insatisfechas, por no decir todas, eran solucionadas por el andamiaje estatal. El transporte público, el suministro de energía, la salud pública, la recolección y disposición de basuras y desechos, la infraestructura, en fin, todo esto concernía al Estado, al aparato estatal. Los particulares, a su vez, eran sujetos especiales que intervenían de manera muy ocasional, únicamente como delegados del Estado. Viendo esto, nació la idea equivocada de que el servicio público era la misma función administrativa, pues al fin y al cabo era el Estado quien prestaba estos servicios a través de un régimen de derecho administrativo especial. Esta noción de servicio público y de función administrativa tuvo su auge en Francia durante todo el siglo XX y se ha convertido en una concepción muy especial para el desarrollo de lo que ha sido el derecho administrativo. Adentrándonos en el régimen constitucional imperante, bajo la Constitución Política de 1991, una de las más importantes reformas introducidas por esta Carta Magna consistió en dar paso a un sistema de titularidad no pública de los servicios públicos. Antes de 1991, el Estado, en sus diferentes niveles de descentralización administrativa, era el encargado y quien poseía la obligación de prestar los servicios públicos, ya fuera de manera directa por medio de agentes especializados o por medio de la figura de la concesión. La producción, distribución, utilización y consumo de bienes y la organización de servicios públicos y privados son todas tareas que se realizan bajo lo que se conoce como libertad económica y libre iniciativa privada. El Estado dirige de forma general la economía e interviene en esas actividades para racionalizarlas. Y acaba la cuestión importante: ¿cómo interviene el Estado? Bueno, el Estado suele intervenir mediante la función pública de regulación, mediante la función de legislación o mediante la función reglamentaria sobre los mismos servicios públicos. En segundo lugar, la intervención del Estado como agente económico del mercado, que puede darse justamente cuando el Estado asume el papel de proveedor de esos servicios públicos, de esos bienes y servicios. El fundamento jurídico de todo lo expuesto se encuentra en el artículo 365 de la Constitución Política de Colombia, que faculta a los particulares, a las empresas mixtas y al mismo Estado para que preste directamente por intermedio de las anteriores personas los servicios públicos domiciliarios o otro tipo de servicios públicos. Hola, a continuación les explicaré la teoría del estado bienestar al estado neoliberal de los servicios públicos. La idea inicial del servicio público fue mutando conforme cambiaban las estimaciones de lo que se consideraba necesidad pública. Por ejemplo, actividades que en sus orígenes o en su momento fueron privadas y sometidas únicamente a débiles controles de policía, como el suministro de energía eléctrica con fines de iluminación pública o el transporte de pasajeros por carretera, se convertirían más tarde en servicios públicos. Mediante una expresa declaración normativa que exigiría usualmente entre sus requisitos la continuidad y la regularidad de la prestación de ese servicio. Para entender mejor esta evolución e importancia del servicio público a través del Estado benefactor y del Estado neoliberal, recorreremos las etapas de expansión histórica de estos fines del Estado en Europa continental. Una primera etapa se sitúa en la primera mitad del siglo XIX, en la cual el Estado asume, además de sus fines esenciales, como la defensa, la hacienda y la justicia, actividades de carácter policial y de protección a la propiedad privada. Y
limita lo menos posible la libertad de sus ciudadanos. Se trata entonces del denominado Estado liberal. La segunda etapa se sitúa en la segunda mitad del siglo XIX, momento en el que se originan, al compás del desarrollo técnico, los grandes servicios públicos de carácter económico que tenemos hoy en día. Por ejemplo, tendríamos los ferrocarriles, los transportes por carretera, el gas, el teléfono, el alumbrado, entre otros. Estos nuevos campos de acción, para cuya eficaz realización no bastaba solo con la acción policiva que tenía el Estado anteriormente. Exige una intervención, es decir, una planificación y una dirección por parte del Estado. La tercera etapa. A finales del siglo XIX las concepciones sobre el Estado comienzan a cambiar, y con ellas las ideas sobre los servicios públicos. La ideología dominante en ese siglo fue la del poder. Todos debían obedecer al Estado. La cada vez mayor intervención de este en la vida económica debía justificarse, es decir, explicársela a sus ciudadanos. La nueva concepción del Estado ya no lo convierte entonces tanto en un garante externo, sino en el responsable del crecimiento económico y del progreso social. Y adquiere presencia en el nombre de solidaridad. Pronto se desbordaría entonces el concepto de servicio público al ser equiparado por la escuela de Bourdieu a toda actividad desarrollada por la administración. La cuarta etapa se caracteriza por el protagonismo económico del Estado en la producción de bienes. A partir de 1945, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, y con los fines del Estado acercándose más a la ideología de Estado Bienestar, el Estado, en el terreno de las prestaciones económicas, hace que difiera significativamente de la teoría original de prestación de servicios públicos, pues ya no se trata solo de una prestación de servicio público para la satisfacción de los ciudadanos, sino de influir en la economía y su conjunto. Finalmente, en la quinta etapa, que es en la que vivimos hoy en día, el Estado es un programador de la vida social. Al Estado ya no le importa tanto producir, le interesa más que los demás produzcan. La administración pública de nuestros días debe poner en marcha a la sociedad, haciendo uso de las políticas económicas, de sus herramientas financieras, de estímulos para orientar al sector privado en la economía. La evolución de los fines históricos del Estado sirve para poner de manifiesto las modalidades de la actuación administrativa, que surgieron como consecuencia de su expansión en los asuntos económicos que le competen. Y conviene también advertir que estas etapas de esta revolución deben apropiarse no como sustitutivas, sino como acumulativas. Es decir, los nuevos fines no han desplazado a los anteriores, sino que se han superpuesto. Bueno, a mí me correspondió los principales aspectos de la Ley 142 de 1994. El primer aspecto es que el gobierno estimaba que por ser los servicios públicos domiciliarios una prestación de carácter esencial para el funcionamiento ordinario de la sociedad, no puede dejarse la prestación al mercado, sino que el Estado debe intervenir. De esta manera, el nuevo modelo de los servicios públicos domiciliarios está concebido para que funcione bajo la lógica de la negociación de los negocios privados y que el Estado esté focalizado en las funciones de planificar, regular, controlar y vigilar su... Bueno, otro de los elementos son los cambios que introdujo esta ley, que no se limitan a cambios en las normas legales como tales, sino que han tenido un efecto en el ámbito de la teoría colombiana del derecho público. En particular, esta ley redefinió la estructura jurídica de la prestación de estos servicios, creando mercados en los que las empresas prestadoras y sus consumidores, o sea, los usuarios, deben competir entre sí. De hecho, tanto las actuaciones del Estado como las de los particulares ahora se desarrollan de manera más competitiva gracias a los cambios que introdujo esta ley. Bueno, por último, vamos a, según lo estipulado en estas dos premisas que dio la Constitución Política del 91, fue expedida la Ley de 142 del 94, que señaló como fines de la intervención del Estado en relación a los servicios públicos domiciliarios, garantizar su calidad, ampliar su cobertura, atender prioritariamente las necesidades básicas insatisfechas, la prestación continua, incentivar la libertad de las competencias, evitar el abuso de la posición de dominio,
obtener economías de escala comprobables, participación de los usuarios en la gestión y fiscalización de su prestación, y en un régimen tarifario acorde con la equidad y la solidaridad. Muchas gracias. Mi nombre es Vanessa Ospina y prosiguiendo con lo manifestado por mi compañera, es menester hacer alusión a los siguientes puntos. Al inicio de la asignatura dábamos cuenta que la prestación de los servicios públicos debe ser un objetivo del Estado, incluso debiendo las pérdidas que puede acarrear tanto para las entidades estatales como para los particulares. Esta noción se traduce en la Ley 142 de 1994 como suficiencia financiera, concepto que significa el pago del costo de producción del servicio más el costo de la expansión de las empresas, para de esta manera asegurarle una rentabilidad adicional al capital invertido. Igualmente, bajo esta ley, el Estado se abstuvo de girar recursos a las empresas que a todas luces no aseguraban su sostenibilidad a largo plazo. Con el arribo de esta nueva normatividad, entonces el Estado encausa sus recursos económicos hacia la población más vulnerable, sin dejar atrás, claro está, el desembolso de recursos para la eficiencia y operatividad del servicio público. Para finalizar, se advierte sobre el carácter estatutario de la Ley 142 de 1994. Lo antedicho es trascendental aducirlo, puesto que el Estado no puede modificar arbitrariamente los preceptos que regulan la prestación de los servicios públicos, por cuanto además su accionar incidiría sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos. Igualmente, el Estado colombiano no puede caprichosamente decidir que ya no dará más subsidios a las personas de menores ingresos, como tampoco que disminuiría de manera drástica su nivel, por cuanto se trataría de medidas regresivas que se hallan prohibidas en un Estado democrático, social y constitucional de derecho. Gracias. Las comisiones de regulación de los servicios públicos fueron creadas principalmente para velar los derechos de los usuarios y la regulación de la libre competencia. La Ley 142 de 1994, en su artículo 48, menciona las comisiones de regulación. Dice que son comisiones creadas por la ley para velar por los servicios públicos domiciliarios mediante la asignación propia de ley o mediante delegación del mismo presidente. Su función es promover, garantizar la libre competencia y la regulación del monopolio en caso de que lo hubiera. También son encargadas de velar los subsidios y los beneficios, al igual que las tarifas, en pro o en contra de los usuarios. Creadas como unidades administrativas especiales con independencia administrativa, técnica y patrimonial, deben estar adscritas a un diferente o a un respectivo ministerio. Tenemos, según el artículo 69 de la Ley 142 de 1994, las siguientes comisiones de regulación de los servicios públicos y de otras diferentes. Comisión de la Regulación de la Energía y el Gas, la CREG, CREG, adscrita al Ministerio de Minas y Energías. La Comisión de la Regulación de las Comunicaciones, la CRC, antes CRT, adscrita al Ministerio de las Nuevas Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. La Comisión de la Regulación del Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA, adscrita al Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Estas son básicamente las principales comisiones que regulan todo lo que tiene que ver con los servicios públicos domiciliarios básicos: energía, gas, comunicaciones y agua potable.